empezar por la fisiología y todo empieza en el hipotálamo, en los núcleos paraventricular y supraóptico. Estos elaboran la hormona antidiurética y una vez formada esta hormona emigra y sigue los axones para almacenarse en sus terminaciones a nivel de la neurohipófisis. Recordemos que la neurohipófisis también almacena la oxitocina. Muy bien. La liberación de esta hormona está influenciada por osmorreceptores sensibles a los cambios de osmolaridad de la sangre que circula por las arterias carótidas internas. También por angiotensina 2, por la osmolaridad del estímulo osmótico que ya vimos, la hipotensión, por estímulos del sistema nervioso simpático y algunos estímulos no osmóticos. Entonces, todos ellos estimulan el hipotálamo para que se produzca después la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética que tiene dos clases de receptores, los V1 en los vasos, que va a causar vasoconstricción, y los V2 que están ubicados en el riñón, que van a causar retención de agua. Estos, como vemos, estos dos estímulos son estímulos inhibidores que lo que van a hacer es restringir la salida de agua. Muy bien. Entonces, ¿cómo realiza su acción la hormona antidiurética? Y vemos que una vez ya secretada por el hipotálamo, almacenada en la neurohipófisis, y una vez que ya esté en niveles circulantes altos en la sangre capilar peritubular, esta va a venir acá a los receptores, y estos receptores son del tipo V2 que ya vimos antes. Estos receptores V2 que se acoplan a la adenilciclasa y a la proteína G estimuladora. Cuando la hormona antidiurética, como aquí vemos, se liga al receptor, cataliza la conversión de ATP a AMP cíclico, aquí en el segundo paso. El AMP activa la proteína sinasa A, que está aquí, ¿sí? Y esta activada produce una fosforilación de estructuras intracelulares. Se desconoce cuáles, pero que se cree que son microfilamentos y microtúbulos. Muy bien, ¿qué intervienen en las reacciones de cadena intracelulares? Después del paso de la fosforilación, vamos de este paso, al paso 6. ¿Sí? Vamos a ver que las vesículas que contienen los canales de agua son transportadas e insertadas en la membrana luminal de la célula principal, ¿sí? Aumentando por tanto su permeabilidad al agua. El canal específico del agua que está controlado por la hormona antidiurética es el AQP2, es decir, la aquaporina 2. Muy bien. Vamos a ver cómo se produce la orina hiperosmótica, orina concentrada. Esto con presencia de hormona antidiurética, con niveles de hormona antidiurética altos. Por ejemplo, esto se da en casos como restricción hídrica. Muy bien. Entonces, empezamos que la osmolaridad del filtrado glomerular va a empezar aquí, es de 300 miliosmoles sobre litro. La osmolaridad sigue siendo de 300 miliosmoles en todo el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? En la rama ascendente gruesa del asa de Henle, es reabsorbido hay reabsorción mediante el cotransportador de sodio-cloro. Las células del túbulo distal inicial, estas de aquí, son impermeables al agua. Muy bien. En el túbulo distal final, vamos a ver que la osmolaridad disminuye bastante a 800 miliosmoles sobre litro, ya que aquí las células ya son permeables al agua. El agua sale del líquido tubular por ósmosis según el gradiente osmótico, es decir, se reabsorbe. Ya en los túbulos colectores, las células principales, que ya vimos cuál es su mecanismo de acción, son permeables al agua en presencia de hormona antidiurética. A medida que fluye el líquido tubular por los túbulos colectores, se expone al líquido intersticial a la osmolaridad creciente.
En la orina final alcanzará esta osmolaridad de 1200 miliosmoles sobre litro. Veamos ahora lo que pasa una orina hipoosmótica o diluida en ausencia de ADH. Esto se da principalmente en lo que nosotros estamos viendo, que se trata sobre diabetes insípida. ¿Cierto? Vimos ya el otro caso de la orina hiperosmótica y ahora, pero eso es orina hiperosmótica, es cuando hay gran cantidad de hormona antidiurética. En cambio, esta es cuando hay ausencia de hormona antidiurética, por eso es una orina hipoosmótica, es decir, diluida. Entonces, la reabsorción en el túbulo contorneado proximal no se ve afectada por la hormona antidiurética, es decir, sigue siendo 300 miliosmoles sobre litro. En la rama ascendente del asa, rama ascendente gruesa, la parte gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, el cloruro de sodio se reabsorbe por el cotransportador sodio-potasio-cloro. Sin embargo, el agua no se reabsorbe en este segmento porque hay impermeabilidad. Por tanto, el líquido tubular está diluido y el líquido sale de la rama ascendente gruesa teniendo una osmolaridad de 120 miliosmoles. Observamos que la osmolaridad no es tan baja como en presencia de hormona antidiurética, porque el paso de dilución está reducido en ausencia de hormona antidiurética. En el túbulo distal inicial, ya aquí, vemos que la dilución continúa. El cloruro de sodio reabsorbido por el cotransportador sodio-cloro sigue actuando, pero las células son impermeables igual al agua. Por tanto, el líquido tubular sale con una osmolaridad de 110 miliosmoles sobre litro. El túbulo distal final y los túbulos colectores muestran las diferencias más espectaculares e importantes cuando hay hormona antidiurética ausente o baja. Ahora los segmentos son impermeables al agua. Dado que el líquido tubular fluye por ellos, no puede producirse un equilibrio osmótico. Entonces, aunque el líquido tubular, ¿no es cierto?, está expuesto fluye por ellos y está expuesto a una osmolaridad creciente del gradiente osmótico córtico capilar, el agua no se reabsorbe aquí en respuesta a la fuerza estimuladora osmótica. La orina final, que no está equilibrada con la osmolaridad en el extremo de la papila, tiene una osmolaridad de 75, como vemos aquí, sale con 75 miliosmoles sobre litro. Esto se da principalmente en diabetes insípida central y diabetes insípida nefrogénica. Como vemos aquí, son varios de los diagnósticos diferenciales que podríamos hacerles y varias de las alteraciones que hay. Entonces, primero, por ejemplo, en la restricción hídrica, la hormona antidiurética sérica está elevada. Es lo que vimos, lo que pasaba en caso de una orina hiperosmótica con gran cantidad de hormona antidiurética. Entonces, la osmolaridad plasmática está elevada o normal, la osmolaridad urinaria está elevada, es hiperosmótica, el flujo de orina es bajo, el aclaramiento de agua libre es negativo. Lo que vemos aquí, en lo que respecta a este tema de diabetes insípida central, la hormona antidiurética está baja, la osmolaridad plasmática está elevada, la osmolaridad urinaria está hipoosmótica, el flujo de orina es elevado, ¿no es cierto? Por eso nuestros pacientes tienen poliuria y el aclaramiento de agua libre está positivo, como vemos. Entonces, al haber poliuria, pues va a haber igual polidipsia, son los síntomas principales que va a tener nuestro paciente, como vemos aquí, ya en este algoritmo tenemos los síntomas, poliuria y polidipsia. Si es una poliuria osmótica, es decir, con hiperglicemia o hipercalcemia, vamos a ver, si es que lo es, tratamos la causa, si es que no, pues determinamos la osmolaridad urinaria, la osmolaridad plasmática, el sodio, los niveles de hormona antidiurética. Entonces, depende de los valores de estos, vamos a tener, por ejemplo, si hay disminución de la osmolaridad urinaria, aumento de la osmolaridad plasmática, aumento del sodio y disminución de la hormona antidiurética, va a ser una diabetes insípida central. ¿Sí? Si hay
hay disminución de la osmolaridad urinaria, aumento de la osmolaridad plasmática, pero una hormona antidiurética normal es una diabetes insípida nefrógena. Recordemos que la diabetes insípida central se da por causas por causas hipotalámicas, es decir, no hay producción hipotalámica de hormona antidiurética, hay ausencia o niveles bajos de hormona antidiurética. En cambio, la diabetes insípida nefrogénica son los receptores que vimos ahí los receptores a nivel de contorneado, túbulo distal y túbulos colectores que no responden, los receptores V2. Entonces ahí tenemos una diabetes insípida nefrógena. Si por ende aquí pues hay una hormona antidiurética normal. Si hay osmolaridad urinaria baja, la osmolaridad plasmática baja igual, sodio bajo y una hormona antidiurética baja o normal, podemos pensar en una polidipsia primaria. Para el diagnóstico tenemos la prueba de deprivación de agua. Por ejemplo, si hay en la prueba de deprivación del agua, si es que hay aumento de hormona antidiurética y aumento de la osmolaridad urinaria, esto es normal. En cambio, si disminuye la osmolaridad urinaria, tenemos dos diagnósticos, diabetes insípida central o diabetes insípida nefrógena. En los dos casos damos desmopresina. Si es que aumenta la osmolaridad urinaria después de dar desmopresina, estamos ante un caso de diabetes insípida central. Si es que la osmolaridad urinaria no varía, tenemos un caso de diabetes insípida nefrógena. Muy bien, si la hormona antidiurética está igual, sigue en rangos normales y la osmolaridad urinaria está aumentada, hay un déficit parcial de hormona antidiurética y damos desmopresina y seguimos los mismos pasos que explicamos antes. Y si no, pues estamos ante un caso de polidipsia primaria. El tratamiento, recordemos que este video es bastante breve, el tratamiento pues desmopresina por vía oral en dosis de 100 a 400 microgramos 2 a 3 veces al día, insuflación nasal de 10 a 20 microgramos 2 a 3 veces al día, o inyección por vía subcutánea de 1 a 2 microgramos 1 a 2 veces al día. Eso es todo.